Agradecemos mucho la presencia de Miquel Arriola, que es el responsable de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, y el tiempo que nos da para esta entrevista con Arena Pública. Muchas Samuel, gracias. un gran placer, siempre muy reconocido y también admirador de tu esfuerzo periodístico, de tu gran agudeza, y además felicitando mucho este nuevo proyecto que estoy seguro que nos va a servir a todos los mexicanos como otro gran indicador en materia de información. Muchas gracias, Miquel. Pues la COFEPRIS es el policía de la salud de la población en México, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el énfasis del organismo para este año, Miquel? Pues mira, el énfasis, siempre reconociendo el mandato que tenemos, el énfasis va a ser seguir concentrándonos en nuestro objeto jurídico tutelado, que se llama paciente mexicano, que se llama consumidor mexicano, a través de ampliar el acceso que tiene el mexicano a mejores condiciones de salud, y en el caso de la COFEPRIS, a mejores condiciones de entrada al mercado de dispositivos médicos, de vacunas, de medicamentos, insumos en general para la salud, que son muy recurrentes y que son desde luego elementos indispensables para la vida, y este organismo como regulador de ese mercado tiene que poner énfasis en que cada vez los mexicanos tengan un mercado con más alternativas, todas de seguridad, calidad y eficacia, también de innovación, pero también de precio. Estamos convencidos que la promoción de la competencia en el mercado, la eliminación de barreras de entrada, han generado evidencia muy reciente de que mejoran las condiciones del mercado mismo y las condiciones de compra de las familias mexicanas, y en ese sentido estamos muy convencidos de que la agenda de la COFEPRIS va a seguir centrándose en el paciente y en generar mejores condiciones de acceso. Uno de los fenómenos y de los problemas a los que se enfrenta la COFEPRIS es la informalidad, hay una enorme informalidad en el país, y eso tiene consecuencias serias sobre la salud. Sí. Por ejemplo, en materia de desvíos de alcohol, sí, o de uso de alcohol para adulterar bebidas. ¿De qué tamaño es este problema, hablando concretamente del alcohol, Miquel? Pues mira, yo te puedo dar cifras muy frescas. Primero, de los esfuerzos que se han hecho para incrementar la presencia del Estado mexicano en el combate a la informalidad. A partir de 2011 al día de hoy, hemos incrementado en razón de casi 400% el decomiso de productos en el mercado ilegal de alcohol, y esto también nos permite decir o dar un diagnóstico respecto de ese universo de decomisos. Son alrededor de 400,000 litros de alcohol adulterado, que el 92% de ese alcohol proviene de mezclas que se hacen con alcohol etílico, y eso también nos sirve para determinar una estrategia mucho más inteligente de combate. Nosotros combatimos desde luego el mercado ilegal, véase tianguis, véase establecimientos no regulados que expenden bebidas alcohólicas, pero también lo podemos hacer atacando la fuente del problema, y aquí claramente la fuente del problema está en el desvío del alcohol etílico, que tiene efectos de insumo como parte de la cadena farmacéutica, parte de la cadena química, pero no parte de la cadena de ingesta para consumo humano. Este insumo es atacado a través de una nueva estrategia de política pública regulatoria del sector salud, a través de una nueva facultad que nos da el Consejo de Salubridad General. Muy recientemente, el año pasado, se publicó ya en este año esta disposición, a través del cual vamos a poder controlar como agencia reguladora el debido proceso en la cadena del alcohol etílico. Esto es, que no se desvíe el alcohol etílico para efectos de mezclar bebidas que tendrán como destino final el consumo humano, y en ese sentido vamos a seguir ampliando la presencia de la COFEPRIS
con incrementos en los aseguramientos. ¿Hay alguna idea del tamaño de este mercado, digamos, ilegal? Mira, ¿Del alcohol? ciertamente, creo que se han manejado muchas cifras y esas cifras varían respecto a quién las emite. Pero si nosotros vemos los órdenes de magnitud del mercado legal, podríamos decir que la mayoría del alcohol que se consume en México es legal por simple criterio de economía de escala. Son alrededor de 25 millones de botellas que se consumen de alcohol legal en el mercado mexicano, y que a través de este proceso de adulteración sería muy difícil representar una escala seria en términos de consumo. ¿A qué voy? No puedes abastecer un mercado formal con alambiques o con mezclado, pero es un fenómeno creciente derivado de que compone el 92% del problema de la ilegalidad. Entonces el mensaje es, bueno, México desde luego es un mercado donde la legalidad en el consumo de bebidas es muy alta, los órdenes de magnitud son muy altos, pero el problema creciente de la mezcla lo estamos combatiendo a través de estas disposiciones, y en el mercado ilegal ha habido desde luego un incremento importante derivado de la mezcla. Pasemos a otro mercado representativo de la informalidad, que tiene que ver con los medicamentos. Sí. También encontramos allí grandes núcleos, digamos, grandes mercados informales de medicamentos. ¿De qué magnitud estamos hablando aquí en este campo? Yo partiría el mercado de medicamentos en lo ilegal en dos. Primero, en términos de información asimétrica, que se emite de manera ilegal y que ahí también hemos sido muy certeros en combatirla. En el 2011, por ejemplo, 60 productos de los denominados Milagro generaban alrededor de 3.500 pautas engañosas al mes. Es decir, la población estaba bombardeada con información asimétrica, que es parte del mercado ilegal, y en ese sentido hemos actuado de manera, yo creo que eficaz, primero para que no suba ningún producto a los medios de comunicación a través de una reforma que se hizo en 2012 sin registro sanitario, ¿no? Entonces el medio no puede publicitar un producto que prometa curar que no tenga registro sanitario. Después somos más certeros en bajar los anuncios violatorios. Antes se bajaban, antes de la reforma, en alrededor de 30 a 10 días. Hoy lo podemos usar afortunadamente en 24 horas. Incrementamos 400,000% las multas. Hoy ese tipo de pautas engañosas ya no están en el ley. Eso es por lo que respecta a información asimétrica. Por lo que respecta al mercado ilegal físico, estamos hablando de que los aseguramientos de la COFEPRIS entre el 11 y el 13 se han incrementado en alrededor de 66,000%, que hemos pasado ya del 1,000,000 de unidades de productos Milagro, 1,200,000 productos Milagro en el 13, que en el 13 también incrementamos la incautación de productos mal manufacturados. Cerrando el año incautamos un histórico decomiso que representó casi 170 toneladas de medicamentos. Para contestar tu pregunta, México en el 11 estaba abajo de la media de OMS en materia de medicamentos ilegales, de mercado ilegal de medicamentos. Estamos alrededor del 6% del total del mercado. La media es 10%, pero afortunadamente al cierre del 13 bajamos a 4%. 4%. Esa es la cifra contra pues la mayoría del mundo que está o en la media o arriba de la media. Pues creo que esos decomisos certeros en términos de inteligencia, incrementamos órdenes de magnitud y hemos bajado el tamaño del mercado ilegal. En una economía donde buena parte de su actividad es informal, tú eres economista y lo has estudiado bien, pareciera ser esta una lucha
contra molinos de viento, esta lucha de la COFEPRIS como policía de la salud de la población. No hay ese sentimiento en la autoridad regulatoria y supervisora. Mira, creo que ciertamente la COFEPRIS tiene un mandato policíaco, donde tiene que estar vigilando hasta el último centímetro del territorio, combatiendo precisamente prácticas informales. Y las prácticas informales en el sector salud son todavía mucho más graves, porque implican consumo de productos que van a tener un efecto en la salud. Entonces, las instancias policíacas, la COFEPRIS en salud en este sentido, no pueden dejar de luchar día con día contra algo que se ve desde luego como una situación que podría representar una batalla muy larga. Pero si nos ponemos a ver ya números y cómo se han reducido ilegalidades en diversos mercados, creo que si le adicionamos al día a día policíaco la construcción de estrategias inteligentes y certeras para incrementar los órdenes de magnitud de los decomisos, podemos sí mandar mensajes muy duros de encarecimiento de la informalidad. Y te pongo un ejemplo, en el tabaco ilegal. Cuando nosotros llegamos en el 2011, ese año, en el cierre del 10, se habían incautado 40,000 cajetillas. ¿Por qué? Porque los operativos eran en los tianguis. Se desplazaban 70, 80 elementos de COFEPRIS y se lograban incautaciones de 5,000 cajetillas, 6,000 cajetillas. Derivado de un análisis de mercado, nos dimos cuenta que desde el sur del continente y desde Asia nos estaban mandando mucho tabaco y nos estaban subvaluando en las aduanas grandes cargamentos. Y que esos cargamentos además no cumplían con las disposiciones sanitarias. En el 2011 cerramos el año con 80 millones de cigarros. Esa tendencia subió y hoy te estoy hablando, tenemos incautados en 3 años 204 millones de cigarros contra 40,000 cajetillas del 2010, y creo que esto significa que si se ponderan bien los elementos que se tienen, si hace un buen diagnóstico, se pueden dar golpes duros, directos, y tampoco sin necesidad de hacer grandes movilizaciones policíacas. Déjame hacer un paréntesis en esto de la informalidad. Estoy pensando en la venta callejera de alimentos, que es tan socorrida en nuestro país, y que evidentemente es un problema sanitario. Y quizá uno de los principales problemas sanitarios. No tengo datos al respecto, pero puedo imaginármelo. ¿Hay alguna acción, por ejemplo, para una autoridad como COFEPRIS en este sentido, en este campo? Yo creo que ahí conviene desmenuzar para efectos del público un poco cuál es el papel de las distintas instancias de gobierno y distintos niveles de gobierno en la cadena alimenticia. Si separamos básicamente en 3 la cadena alimenticia, nos vamos a poder dar cuenta de quién entra en qué. En el sector primario, que es la producción primaria de alimentos propiamente, la autoridad que acompaña ese proceso para efectos de inocuidad alimentaria es la SAGARPA, a través de la SENACIC, en la engorda de ganado, en las siembras de los diversos productos, en las cosechas. Una vez que estos alimentos se procesan, es donde entra la instancia sanitaria federal, que es la COFEPRIS. Vamos a decir, yo ya entro en la etapa en el ganado cuando se procesa el faenado en los rastros. Ahí entro yo. Por cierto, hemos cerrado pues ya más de 50 rastros por clenbuterol, por ejemplo. Y también entro yo en la tercera etapa, después del procesamiento, a revisar la dispensación o la venta. A mí me toca revisar cadenas de autoservicio, me toca revisar restaurantes, y eso yo lo hago de manera federalizada con los estados. Y ahí es donde empieza, si llegamos a la última expresión de venta al público de comida, es en los puestos semifijos en la calle. Esos puestos semifijos ya venden un producto que fue analizado y cuidado
desde su sector primario. La parte de venta de alimentos en la calle es una facultad eminentemente municipal, pero si volteamos a ver solamente esa parte, pues diríamos sí tenemos un problema sanitario, pero los insumos que utilizan, por ejemplo el puesto que se es, bueno, pues esos ya fueron revisados por la autoridad. Y para cerrar el problema de la informalidad, te diría que en materia de salud hemos, yo creo que ejercido la mejor herramienta que se tiene para combatir la informalidad, que es ampliar la oferta formal. Estamos hablando de que si nosotros aceleramos la entrada de genéricos al mercado, vamos a desincentivar la compra de medicamentos en los tianguis, porque los genéricos, te puedo dar muchos ejemplos, en las farmacias ya son más baratos que muchos productos que se venden en los tianguis, sobre todo para tratamientos muy socorridos. Entonces yo poner el énfasis en que el combate es muy importante, pero lo más importante es ampliar la oferta formal. Por cierto, hablando de alimentos, alimentos industrializados, entiendo que la COFEPRIS está replanteando, digamos, la presentación de las características, de las etiquetas de los alimentos procesados, industrializados. ¿Nos podrías un poquito ampliar acerca de esto? Sí, como parte de la estrategia de combate frontal al sobrepeso, la obesidad y la diabetes, donde México tiene indicadores muy preocupantes, fue instrucción del señor presidente Peña Nieto y de la secretaria cubrir el espectro regulatorio para efectos de actualizarlo a las mejores prácticas internacionales. ¿Y qué quiere decir esto? Que las facultades que tiene la COFEPRIS para regular etiquetado y publicidad se han alineado para combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, y lo que se ha trabajado es una propuesta para poder expresar en el etiquetado de manera frontal las calorías totales de la ingesta diaria que tiene cada producto. También someter los productos en presentaciones familiares a ese mismo rasero para que el consumidor pueda ver cuántas calorías y qué porcentaje de su dieta diaria demuestra o indica tomarse pues un refresco familiar al día, y esto asociado también a un incentivo que es un sello de calidad que desde luego representa alto contenido nutrimental. Este sello de calidad va a ser las veces de incentivo a reconversión de productos. Y cerrando esta estrategia con la estrategia de publicidad, donde ciertos productos como son confitería, chocolates, frituras y refrescos van a ser sacados de los horarios de infantes, estableciendo también cuáles son los horarios para infantes por primera vez en la historia, y creo que por primera vez en derecho comparado vamos a establecer cuáles son los horarios, vamos a quitar estos productos de esos horarios, y también vamos a fomentar a que solo los productos con sello de calidad puedan entrar a promocionarse en horarios infantiles. Estas secciones, por ejemplo, de publicidad en radio y televisión, ¿es así? Sí, es en medios de comunicación, medios de comunicación, incluyendo cines, okay, donde vemos... ¿Esto ya ¿a partir de cuándo se aplica? Esto es, estamos en el proceso de elaboración de los diversos instrumentos jurídicos para que pueda ser publicado cuanto antes. ¿Esto lo va a vigilar COFEPRIS? COFEPRIS lo va a vigilar, COFEPRIS va a monitorear la publicidad, COFEPRIS va a emitir los criterios para el etiquetado, y COFEPRIS va a emitir también el sello de calidad nutrimental. ¿Cuál es la recepción de las grandes empresas productoras de estos alimentos procesados? De gran responsabilidad, de gran compromiso, asumiendo su papel, sobre todo sabiendo que un mercado sano es un mercado con mayor capacidad de consumo, y a la inversa, si tenemos
que siguen deteriorándose los indicadores de obesidad, de diabetes, pues vamos a tener un mercado con menos poder adquisitivo, y creo que eso lo asumimos todos. ¿Hay alguna acción en relación con el consumo de los niños en las escuelas de estos productos? No solamente dentro de las escuelas, sino alrededor de las escuelas. Pues mira, parte de la reforma educativa, en un transitorio, establece que la Secretaría de Educación Pública, con los criterios que le aporte la Secretaría de Salud, va a determinar cuáles son los productos que se van a poder consumir en las escuelas, y esto va a ser parte también de un proceso legislativo secundario donde seguramente participaremos. Pero es, digamos, sin duda, hay un plan de acción sin duda, concreto con eso. Y hay un mandato legislativo para que se determine qué menú se va a poder comprar en la escuela. Y alrededor de la escuela. Y alrededor de la escuela ciertamente se va a tener que reforzar con lo que pueda hacer la autoridad municipal en materia de control de venta de comida en la calle. ¿No se esperan amparos o acciones legales en relación con proteger, digamos, los intereses privados de quienes fabrican estos productos? Fue un proceso que inició la Secretaría de Salud en el verano, donde convocó a los distintos actores en la cadena de alimentos, pero también en los medios de comunicación y sociedad civil, donde primero se presentó el diagnóstico y donde se le pidieron esfuerzos a los distintos actores, como te digo, y después de alrededor de 20 reuniones técnicas pudimos generar en consenso una buena propuesta, que es un poco la que te describí en materia normativa, donde creo que no se va a registrar, salvo algún caso aislado, pues algún combate en lo judicial. Para ir abordando diferentes aspectos del universo de COFEPRIS, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de los consultorios médicos que tienen establecidos las farmacias en el país? ¿Tenemos una idea de este nivel de cumplimiento de las reglas? Por supuesto. Es una historia muy interesante, porque a partir del 2010, agosto, se emite un acuerdo del Ejecutivo donde se constriñe la venta de antibióticos a la emisión de una receta médica. Esto derivado de resistencia bacteriana comprobada en población mexicana por el abuso de antibióticos, una situación de preocupación nacional. El primer efecto que tuvo ese acuerdo fue muy positivo, porque de año a año se redujo la venta de antibióticos en alrededor de 40%. Buena noticia. Segunda noticia, se genera un nuevo fenómeno en el mercado, donde las farmacias construyen adjunto a la propia negociación un consultorio, precisamente con el objeto de facilitar esa compra. Los peligros estaban muy claros desde el principio, que era que hubiese alguna interacción entre los dos negocios que tienen que funcionar de manera distinta, que cada uno tiene su regulación, y ahí es donde interviene la COFEPRIS. Porque además puede haber un conflicto de interés. Conflicto de interés en lo comercial, y que se convierte en riesgo sanitario. Entonces, ¿qué teníamos nosotros que garantizar como autoridad regulatoria? Era precisamente que se agotara el proceso de diagnóstico y de receta médica antes de que se vendiera un antibiótico. En ese consultorio adyacente a la farmacia o en cualquier otro. No podemos discriminar tampoco que tenga el consumidor una ventaja de tener un médico cerca y de que ese médico sea ostensiblemente más barato que cualquier otro médico de consulta. Entonces nos abocamos a partir del verano del año pasado a revisar las condiciones de estos consultorios. Primero, a través de una estrategia de fomento, elaboramos una guía de buenas prácticas de consultorio. Esa guía está a la vista de todos en la página,
y esa guía la repartimos en toda la República. Tuvimos ya contadas al día de hoy alrededor de 7,000 visitas a partir del mes de septiembre al día de hoy, donde determinamos diversos indicadores de cumplimiento con la guía. Todavía no de manera coactiva, pero sí generamos ya un diagnóstico sumamente certero. El porcentaje de cumplimiento de todas las farmacias que revisamos, que es pues, casi el 100% del universo, es de 70%. 70% de cumplimiento de cosas tales como tener expediente del paciente, obviamente cédula profesional. En cédula profesional el 100% cumplió, ¿no? En tener las áreas separadas, la de farmacia y la del consultorio, en tener el área separada de interrogatorio con el área de auscultación médica, en tener aviso de funcionamiento, etcétera. Y yo creo que el balance no fue malo, y para comprobar el cumplimiento generamos una segunda fase de la estrategia, que es la fase de cumplimiento coactivo, que inició ya en el mes de noviembre. Al día de hoy llevamos casi 800 visitas en lo coactivo y hemos suspendido ya 28 establecimientos que no cumplían con la norma. Y vamos a seguir pues todo este año revisando consultorio por consultorio, y si no se cumple el protocolo clínico en esos establecimientos, nosotros vamos a aplicar cero tolerancia y causa. ¿Cuántos consultorios de este tipo hay en el país? Son, fíjate, en el año 2010, antes de que se generara el acuerdo, teníamos alrededor de 4,000, de 23,000 farmacias, ¿no? Los números frescos hoy son 13,000 consultorios de 28,000 farmacias. También crecieron las farmacias en órdenes importantes, y yo creo que si cuidamos bien este esquema que llegó para quedarse en lo económico, podemos aspirar a tener consulta de primer nivel que cumpla con la norma, pero que también abarate costos. Hay que recordar que conforme al EMIG, el gasto en salud de bolsillo está conformado en un 70% por el costo de la medicina y el costo del servicio médico, le hace consulta. 13,000 consultorios. 13,000 consultorios de 28,000 farmacias, esto es un 46%. Son una barbaridad. Es un fenómeno creciente. Por cierto, y regresando, ligado con esto de las farmacias, regresando a la parte de los genéricos, el avance ha sido notable, y ustedes en COFEPRIS han presentado los resultados de los últimos años. En términos de valor de mercado, tenemos, digamos, hoy un mercado de genéricos muy grande. ¿Cuál es el siguiente objetivo en este campo? ¿Hacia dónde va la COFEPRIS? ¿Qué es lo que quiere lograr ahora después de haber avanzado todo esto? Mira, creo que la agenda de genéricos se mantiene estable y robusta porque siguen venciéndose patentes. Entonces te diría que no hay un techo de cuántos genéricos querramos sacar. Al día de hoy, a partir de octubre del 2011 a hoy, llevamos ya casi 270 genéricos de 29 sustancias activas. ¿Cómo entiende mejor esto la gente? Que en octubre del 2011 teníamos solamente 29 opciones curativas para 29 tratamientos. Hoy tenemos 300. Esas 29 más 270 genéricos. Los precios han bajado 70% promedio. Hay sustancias que han bajado 95%. El piso ha sido 46%, es decir, el que menos ha bajado 46%. Los ahorros que se han generado sector público privado son de alrededor de 20,000 millones de pesos. Y decirte que ya tenemos un indicador que refleja parte del desarrollo de esa estrategia, que es que México en gasto público de 2010 a 2011, donde inició la estrategia, bajó ya en 1.3% su gasto en medicamentos respecto a su gasto total en salud. Pasamos del 28.3 al 7.1,
y dejamos afortunadamente ya el penúltimo lugar de los países de la OCDE, y también tomando en cuenta que el 2011 solamente es el inicio de esa estrategia. Creo que 2012 y 13 van a venir muy bien también en ese rubro. Okay. Leí publicado hace algunos días que COFEPRIS ha sido acusada de ser una institución opaca porque no ha respondido a ciertos requerimientos de información. ¿Qué es lo que tiene que decir el comisionado del organismo? Mira, si tú tomas un criterio binario, del más opaco es el que más procesos tiene y el más transparente es el que menos, creo que tendrías una opinión distorsionada. Tenemos nosotros en Ventanilla al año que atender 500,000 trámites. De esos 500,000 trámites se generan opiniones positivas o negativas. Y también en esos 500,000 trámites hay muchas decisiones con efectos distributivos. Si nosotros le damos un registro a X o a Y, pues se lo das a X, Y va quizá a quejarse porque va a tener más distribución Y en el mercado que X. Entonces eso genera también muchos procedimientos de solicitud de información entre competidores, donde se afectan desde luego intereses. Y la COFEPRIS, como es un ente que genera decisiones distributivas, es muy cuestionado en esas propias decisiones, y desde luego nosotros atendemos al principio de transparencia que está establecido en la ley, y tenemos que determinar de la información que nos piden también qué información podemos dar como autoridad. Lo más importante que tiene que saber el público es que cuando se presenta una solicitud de un medicamento, el 90% de lo que se presenta pues es información patentada, y si nosotros violamos la información de esa patente, lo que vamos a mandar desde luego pues es un mensaje equivocado del que tiene que mandar un país desarrollado, que se tiene que proteger la propiedad intelectual, los derechos de propiedad, y no vamos a darle a un solicitante una información que costó 1,000 millones de pesos en generarse, o 1,000 millones de dólares, para que tenga una ventaja en el mercado sobre el que lo invirtió. Digamos, estos no de COFEPRIS tienen que ver, por supuesto, fundamentalmente con eso, fundamentalmente con información de sustancias que tienen patente y que son muy valiosas en el mercado en caso de que la COFEPRIS se descuide. Entonces te diría que no hay que verlo de manera binaria, no es que por más solicitudes tengas y que tú niegues va a ser más opaco, sino que se tiene que analizar pues qué es lo que te están pidiendo al final y cuál es la obligación que tiene el área que resguarda esa información. Yeah. Para ir terminando, Miguel, Sí. Y esta es una pregunta muy de nuestro tiempo. Hace poco el Estado de Nueva York aprobó el uso medicinal de la marihuana. ¿Qué opina el comisionado al respecto para México? Pues mira, que es una decisión de política pública, que las decisiones de política pública se determinan en los congresos. Las leyes son expresiones de la voluntad popular, que las instancias ejecutivas estamos para ejecutar los mandatos del Congreso, y que hoy la marihuana está clasificada por el Congreso como un estupefaciente, como una sustancia prohibida, y no se le reconocen tampoco efectos terapéuticos en nuestra ley. Entonces la posición del regulador sanitario es ciertamente que esta sustancia es un riesgo sanitario, que si el órgano que emite política pública, que es el Congreso, determina por evidencia que se le encuentra alguna conveniencia legalizándola, conveniencia
cualquier índole, económica, terapéutica, etcétera, y mandata que sea regulada, pues la COFEPRIS estará en una posición protagónica para efectos de que se acate ese mandato legal. Pues muchas gracias por la conversación y un placer tenerte aquí en Elena Pública.